tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Soy Jaime Barrera y me da mucho gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a todas y a todos a una emisión más de Desde la Barrera. Este viernes 22 de junio de 2018, transmitiendo desde los estudios del Canal 44 del Sistema Universitario de Radio y Televisión. A 5 días de que concluyan las campañas proselitistas del actual proceso electoral, que es el más grande de la historia de nuestro país por el número de funcionarios a elegir, 629 cargos federales, incluido desde luego el presidente, 128 senadores y 500 diputaciones federales. Y más de 17,000, casi 18,000 cargos locales que estarán en disputa en 30 entidades del país. Un jefe de gobierno en la Ciudad de México, 8 gubernaturas, casi 1,000 diputaciones locales, 1,612 ayuntamientos, entre otros muchos cargos en el país que estará pues prácticamente en votaciones en todo el país. Bueno, pues en ese marco haremos hoy un repaso de lo ocurrido, de lo que se espera en la jornada electoral y los diversos escenarios con los que pudiéramos amanecer el día después de la jornada electoral del 1 de julio. Este análisis lo haremos a la luz del estudio Riesgos del Proceso Electoral 2018 y problemas de gobernabilidad que presentó el martes pasado el despacho consultor Integralia del expresidente del desaparecido Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, desde su experiencia como exárbitro electoral del proceso electoral del 2006. En el primero hay que recordar que perdió a Andrés Manuel López Obrador frente a Felipe Calderón por menos del 1% de diferencia de votos y que le representó fuertes reclamos de estar detrás de un presunto fraude. Pues bien, Ugalde detecta por el grado del riesgo y de la vulnerabilidad del sistema político electoral mexicano una serie de riesgos que divide en 3 momentos. Uno, durante la preparación de la elección, otro en la jornada electoral y otro en el periodo postelectoral. En el primer momento destacan por su alto nivel de riesgo la desconfianza respecto a la legalidad y legitimidad del proceso por los muy ineficaces controles de las autoridades electorales para fiscalizar el gasto de los partidos y candidatos y la creciente presencia del financiamiento ilegal, ya sea de gobiernos, empresarios y de la delincuencia organizada. También ve riesgos para la jornada electoral que usted está viendo en la pantalla: la inhibición del voto, errores en el cómputo y presión a funcionarios de casilla. También en la jornada electoral ve el riesgo de que se haya abandono de casillas por parte de los funcionarios que den pie a impugnaciones y retrasos en el programa de resultados electorales preliminares que propicie la desconfianza. También ve riesgos de gobernabilidad para el periodo postelectoral. Como primer riesgo, las autoproclamaciones de victoria y el desacato de los resultados y protestas, el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos, gobiernos locales de baja calidad, sobre todo por este tema del voto parejo, corrupción en los gobiernos entrantes, impugnación de elecciones por el rebase de tope y gastos de campaña y la participación de grupos criminales protegidos por gobiernos locales, sobre todo por toda esta incursión que ha tenido la delincuencia organizada en lo que han sido las campañas electorales y que han dejado su huella de sangre con más de 122 candidatos, precandidatos, alcaldes asesinados. Y por último, el debilitamiento del sistema de partidos. Eso es lo que vamos a analizar esta noche con invitados de lujo en esta mesa. Vamos a analizar lo que implica esta incapacidad y soberanía vulnerada del Estado para proteger a los aspirantes amenazados. Durante la jornada electoral de medio riesgo, como le digo, se ubica la inhibición del voto en zonas de alta inseguridad, de alto riesgo los errores de cómputo, presión a funcionarios de casilla, en fin, todo esto vamos a revisar y
lo invitamos a que se quede con nosotros. Vamos a tener una mesa de lujo para analizar este análisis. Vamos a ver si están de acuerdo o no. Quédese con nosotros, vamos a una pausa y regresamos para entrar de lleno con la conversación sobre este tema y los escenarios del después del 1 de julio con nuestros invitados. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde la Barrera. Antes de presentarles a los integrantes de la mesa, una mesa de lujo sin duda, escuchemos como siempre sus opiniones. ¿Usted ve la posibilidad de algún riesgo de conflictos postelectorales después del 1 de julio? Escuchemos. Ya pasando a las elecciones, yo pienso que ya todo va a ser más relajado, ¿no? Ojalá y sí, ¿no? ¿Verdad? Porque estamos viviendo una ola de violencia, desde todo económicamente, que está afectando en general a todas las personas. Tal vez a nivel presidencia. Yo pienso que va a ganar Andrés Manuel, pero pues no les va a gustar. Pues sería probable, que hay mucho desacuerdo. Gracias, como siempre, a todos por darnos estos minutos, por compartir sus comentarios aquí en Desde la Barrera. Y bueno, como le comentaba en el primer bloque, me da mucho gusto recibir aquí a 3 expertos en este tema del que vamos a hablar hoy. Me da mucho gusto recibir aquí al doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco. Hasta que se nos hizo, doctor. Bienvenido. Hombre, muchas gracias. Aquí estamos. Al doctor Jaime Tamayo, investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Un privilegio, doctor. Muchas gracias. Gracias por venir. Y el maestro Joaquín Osorio Goicoechea, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Maestro, gracias. Un honor también tenerte aquí. Gracias, como ve, una mesa de lujo para hablar de lo que viene. Estamos a 5 días de que terminen las campañas de lo que será el proceso político electoral más grande de la historia por el número de cargos que están en juego. Y la expectativa es qué viene el 1 de julio y qué va a pasar. ¿Hay riesgos o no de conflictos postelectorales? Ya revisábamos este diagnóstico que hizo Integral y este despacho que dirige Luis Carlos Ugalde, quien, como recordará usted, vivió momentos difíciles en aquel 2006, en la primera participación de Andrés Manuel López Obrador, cuando pierde con Felipe Calderón y AMLO pues le hace un plantón ahí en Reforma y se hace un verdadero conflicto electoral porque Andrés Manuel López Obrador reclamaba fraude. Doctor, ¿ves un panorama similar ahora? No, yo creo que no. Definitivamente, yo pienso que el electorado, la sociedad mexicana ha madurado. En cierta forma también los actores, los contendientes también han madurado. Creo que el que más lo muestra es López Obrador. Definitivamente no creo yo que vaya a ser lo mismo, ¿no? Aprendió y le entró hasta en las alianzas, ¿no? Sí, creo que es más mesurado, ¿no? Definitivamente. Aunque también yo creo que el principal riesgo, en la jornada electoral y poco después de la jornada electoral, en la jornada electoral sería la lentitud en el conteo, porque se trata de una sola mesa que va a ser el cómputo de 6 elecciones, ¿no? Entonces son los mismos 6 funcionarios de casilla que van a hacer ese cómputo. A mí me parece que eso puede ser un poco lento y complicado y que se puede prestar a interpretaciones. Luego, aparte de que van a estar tomando nota en un cuaderno de notas, algo así que se llama, de donde van a transmitir los datos al conteo rápido. Entonces, ese cuaderno de notas no es oficial, lo único oficial es el acta, y el acta pues se va a hacer después, y quién sabe a qué horas terminen de contar, porque tienen que contar 6 elecciones. Entonces, yo creo que ahí va a haber un problema. Ahí decían, va a ser, a diferencia de otras elecciones, que había unos funcionarios para la elección federal y otros para los locales. Eran 2 mesas. 2 mesas. Ahora es una sola. Va a llegar al ciudadano 6 boletas y esos mismos funcionarios de casilla van a tener que contar las 6 elecciones. Así es. Entonces yo creo que esos son los costos de la centralización electoral. O sea, eso es lo que va a tener que pagar el electorado y la democracia mexicana
por tener un solo organismo que se llama Instituto Nacional Electoral en un país federal. Eso es propio y exclusivo de los países centralistas. Es increíble que en México tengamos eso y que los organismos locales electorales pues sean testimoniales, realmente no hacen nada, no participan, no tienen mayor importancia en el proceso electoral, ni siquiera para elegir a las autoridades de las propias entidades federativas, como queda demostrado en esta elección. Entonces yo veo ese problema. Y ya un poco después, hablando de eso mismo, a mí me preocupa el Tribunal Electoral, fundamentalmente, ¿sí? Las decisiones que ha tomado el Tribunal Electoral, errático, ¿no? Completamente. Yo creo que el problema fundamental de la elección va a ser el Tribunal Electoral, no los contendientes ni los ciudadanos. Su último invento fue que va a contar aunque le pongan ahí con letras la boleta. No, y el otro invento que hizo en febrero, el 7 de febrero pasado, es que la Constitución establece que la nulidad de la elección se da siempre y cuando el resultado sea menor al 5% entre el primero y el segundo competidor, y el tribunal ya estableció y dijo que no, que también se puede dar la nulidad con porcentajes mayores al 5% siempre y cuando sean irregularidades dolosas, graves y contundentes, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa capacidad que tiene el tribunal de interpretar la Constitución, porque eso no dice la Constitución dice menos del 5%, y ellos lo interpretan. Y hay que recordar una cosa, las decisiones del tribunal son irrevocables. Muy bien. Doctor Jaime Tamayo, en este diagnóstico de los riesgos que así Integralia dividía en 3 momentos la elección y los riesgos, decía, durante el proceso de la elección hay varios, y pues uno de ellos fue toda la violencia y la tensión política que estuvo permanentemente en esta elección y en estas campañas que están a punto de terminar. 122 entre candidatos, alcaldes, precandidatos, es decir, y lo decía el árbitro electoral hoy, decía, a ver, no es que el proceso electoral haya generado violencia, sino que el proceso electoral confluyó con un Estado y con un país con una severa crisis de violencia e inseguridad, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que ese es un factor que va a estar presente. El asunto de la violencia, bueno, el mes de mayo se acaba de contabilizar como el mes más violento en las últimas 2 décadas, ¿no? Simplemente este mes que acaba de terminar, junio, pues no vamos a ver qué. Pero lo que sí está claro es que ya tenemos una narcopolítica y que una injerencia ya inocultable del narco en los partidos. Sí, la propia presidenta del Tribunal Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estaba declarando precisamente que esta violencia pues está determinando de alguna manera quién va o quién no va en la boleta, ¿sí? Sí. Esto se ve sobre todo a nivel municipal, ¿no? No quiere decir que no llegue a suceder. 3 candidatos en la semana previa a la elección. Así es. Y no sabemos, bueno, y además están todos los precandidatos, porque tenemos muchos casos de diputados o presidentes municipales que pretendían no reelegirse o que buscaban una candidatura y que fueron asesinados antes de los registros. Entonces estos entran en la lista de los políticos asesinados, pero la mayor parte de ellos estaban pensando o demostrando interés en participar en las elecciones. Lo que no sabemos es el número de precandidatos que ya no se presentaron por temor, ¿sí? Y no sabemos el número de candidatos que lograron ser incorporados a través de cualquiera de los partidos en la boleta. Entonces habrá que ver si esto no se traduce... Hubo más de 300 cambios de candidatos. Desde luego la autoridad electoral no dice... La causa. No dice por qué lo sustituyeron, pero de acuerdo a los datos que tenemos no es muy descabellado tener la hipótesis de que fue por miedo, ¿no? Más de algunos seguramente sí, ¿no? Un número importante de ellos. Y lo que no sabemos es hasta dónde esto también vaya a tener algún efecto en el propio proceso electoral. No es descabellado que de repente parezcan quemando urnas o asaltando casillas, es decir, no descartemos tampoco eso, es decir, una violencia en el mismo día del proceso electoral en aquellas regiones donde tengan interés particular y quieran asegurar el triunfo de su candidato, por ejemplo, ¿no? Ese es un elemento. Me parece que hay otros elementos importantes. Está el asunto de la desconfianza en la autoridad electoral o las autoridades electorales, tanto en el INE
que mostró una incapacidad, por ejemplo, para frenar la guerra sucia, como en el Tribunal Electoral. Lo que señalaba Javier, me parece que efectivamente yo veo el mayor riesgo en el proceso electoral en el tribunal. ¿Por qué? Por lo siguiente, el tribunal está integrado de manera irregular, de hecho. Hay algunos magistrados que fueron nombrados, prorrogados su periodo de manera irregular, violando la Constitución igualmente, en un proceso que los colocó de alguna manera como rehenes. Entre paréntesis, habría que decir que habría dudas también sobre si Córdoba no es rehén, Lorenzo Córdoba en este momento también, a raíz de la grabación aquella que salió, sí, claro, que dio a conocer la idea de que, o dio a conocer que había probablemente muchas más grabaciones, y él se quedó, debiendo haber renunciado, ¿verdad? Pero en el caso de los magistrados, pues obviamente estos son los que, por ejemplo, votaron en una aberrante, porque no se puede decir de otra manera, sentencia, la incorporación del Bronco, cuando no había, es decir, no había datos objetivos, se partió de suposiciones y no puede ser así. Me recuerdas que es el candidato del tribunal, ¿no? Exacto, pero bueno, a lo mejor tenía alguna función, quizás la cumplió o no la cumplió, pero esto obviamente sigue una consigna política. Estos mismos magistrados son los que en buena medida determinaron que se permitiera legalmente la compra del voto. Las tarjetas que andan circulando por ahí, donde pues se ofrecen una serie de cuestiones a cambio del voto, ¿no? Prácticamente, que ya habían sido pues de manera más burda manejadas en la elección anterior, precisamente por señor Luis de Videgaray, que ahora cínicamente, siendo quizá el más digamos, fraudulento electoralmente de los últimos 20 años en México, el operador, digamos, del fraude en ese sentido, con la compra del voto, cínicamente anda exigiendo la democracia en Venezuela y en otros países, ¿no? Pero bueno, el caso es que ahora tenemos esta cuestión de un tribunal que puede anular el voto, pero anular la elección. Pero fíjense ustedes, resulta que ahora el PRI... Pensar al país en una ha estado hablando grave crisis postelectoral. de que si te compran el voto, tú de todas maneras votes por el PRI. Pero por favor, ¿quién compra el voto, no? Es decir, no nos hagamos tontos. Aquí, es como una vacuna. No. Aquí hay que hablar muy claro. Quien corre el riesgo de perder la elección por una anulación es el que va más adelante y que indudablemente va a ganar, y con mucho. Ya no se puede dar una situación como la del 2006, en la que un margen tan pequeño que pudiera haberse pensado... El famoso 0.6%. ¿no? Así es. Pero bueno, ahora, ¿qué pasa? Que si se anula la elección, argumentando que por ahí alguna diputada como aquella... Laida Sansores. Como aquella a la que supuestamente se le entregó una cantidad y para López Obrador en Veracruz, me parece. De Veracruz. Exacto. Bueno, pues pueden aparecer 2 o 3 personajes a los que se les filme comprándoles dinero para comprar el voto, una cosa así, con eso anular el voto, anular la elección. Y lo que no se dice es que cuando se anula la elección, según el propio, está establecido creo que en el artículo 135 me parece, el candidato causante de la anulación no puede concurrir a la elección extraordinaria. Uy, ahí se puede construir. Es un grave riesgo. Ese es el problema, que si nosotros, es decir, hay que estar pues muy atentos a lo que haga el tribunal y a las, digamos, chicanadas que se puedan dar para tratar de endosárselas a quien no tiene no solo necesidad de ello, sino que saldría perjudicado, ¿sí? Ese es un serio riesgo porque ya vimos el tribunal de lo que es capaz. De lo que es capaz. Maestro Joaquín. Perdón, nada más para terminar, el último riesgo a largo plazo es que sí, por eso se insiste tanto López Obrador en la votación aplanada o planchada, es que con un Congreso mayoritariamente opositor, pues le pueden aplicar la de Brasil, Paraguay u Honduras, ¿no? Es decir, el Congreso destituirlo después de pasar un par de años para no volver a convocar elecciones. Importantes riesgos, doctor. Maestro Joaquín, ¿hasta qué grado toda esta incapacidad de los órganos electorales para la fiscalización del gasto crea otro riesgo por que puede haber también, por ejemplo, quejas que se hayan rebasado los topes de campaña o que se descubra algún financiamiento ilegal, también en esta parte de las campañas y del proceso antes de la jornada electoral? Yo lo referiría a lo mejor al asunto del financiamiento.
pues sí es cierto que el tribunal y a lo mejor el Instituto Federal Electoral pueden no hacer bien su trabajo, pero fundamentalmente deriva de denuncias, ¿no?, que tienen que hacer. Yo sé que tú estás comprando voto, pues yo hago la denuncia, ¿verdad? O sea, los ciudadanos difícilmente van a hacerlo. ¿Quiénes son los que lo pueden hacer? Principalmente pues los contendientes. ¿Por qué no lo hacen? O sea, estamos viendo que hay tarjetas al por mayor de unos de otros, ¿no? Decía por ahí alguien, bueno, pues sí, lo que pasa es que en el PRI se hace abiertamente y de manera muy descarada, pero otros también lo hacen. O sea, finalmente ha empezado a ser parte de una cultura, ¿no?, de comprar y presionar el voto. En la escala municipal yo creo que es muy, muy fuerte, porque además eso está implicando ya cuestiones que tienen que ver con violencia. No quiero decir que a nivel estatal o nacional no lo haya, pero fundamentalmente quien va a hacer las impugnaciones de eso tendrían que ser fundamentalmente los partidos que conocen de eso. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque unos más, otros menos, pues están tratando de hacer su propio trabajo, ¿no? Yo creo que esa práctica hoy para mí es de lo más pernicioso, ya no solo el asunto de la jornada electoral, que sí puede haber cosas novedosas, ¿no? Ahora, esperemos que no, pero que ya se consideraba que el conteo de los votos era una cosa superada, ya está, hay órganos que lo hacen, pero todo el trabajo previo de compra y coacción del voto es algo que pues, no vemos que haya denuncias así que crezcan, y creo que una de las razones es justamente que pues, unos más, otros de otras maneras, más sutiles o más descaradas, lo han hecho. Pues sí, ahí está. Gracias por esta primera aproximación a esto que serán los riesgos. Vamos a seguir profundizando, desde luego. Vamos a hacer una pausa. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Se puso bueno aquí en el corte, la plática, pero ahorita le vamos a hacer una síntesis de lo que estábamos hablando de las llamadas. ¿A usted le han llamado? Está intensificándose en estos últimos días las llamadas para tratar de inhibir el voto. Las que me han tocado a mí son para inhibir el voto a favor de Andrés Manuel López Obrador. Gracias a todos por continuar con nosotros y gracias por sus comentarios, sus sugerencias, su participación en las redes sociales. Gracias, por ejemplo, al abogado GDL. La pregunta era si ve usted riesgos de conflictos postelectorales luego del 1 de julio. Abogado GDL dice: si gana, ya sabes quién, la posibilidad de que los haya se reduce considerablemente. Pero si no gana, ya sabes quién, pues ya hemos visto lo que ha pasado. Y bueno, pues ya lo señalaba el doctor Tamayo, hoy es difícil por la ventaja que las encuestas están diciendo. Ricardo Agudiño dice, pues claro, si se la quieren robar o hacen alguna tranza, ¿cómo no va a haber problemas? Rogelio González dice, claro que hay riesgos, el pueblo ya está mentalizado que va a haber fraude. Gracias a todos por sus comentarios. Doctor, ¿sí estará la gente con esa preocupación y preocupada por una posibilidad de un eventual fraude? ¿No hemos superado eso? Yo creo que no. Yo creo que parece paradójico, ¿no? Porque por un lado ha disminuido la credibilidad y confianza en el organismo electoral de un IFE que tenía una credibilidad y confianza del 90%, perdón. Ahora estamos en un organismo electoral que difícilmente anda en el 70%. Pero no obstante con eso, yo creo que la gente difícilmente puede suponer o pensar que a alguien le pase por la cabeza hacer un fraude, la verdad, porque es jugar con fuego, definitivamente. Además, sí podemos decir que en México la elección es ciudadanizada, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que existen muchas garantías para que sea muy baja la posibilidad de que haya un fraude. O sea, fraude en el sentido burdo y rupestre, que llegue un grupo armado y se robe la urna y se la lleve, ¿no? Yo creo que eso a principios del siglo XX por los niveles de inseguridad que hay en el país. Puede ser en algunos municipios, sí, donde el narco está muy infiltrado. Claro, puede ser que eso pase en algunos municipios. Si va perdiendo el candidato, todo el narco van a ir y van a quemar la Sí, pero yo pienso que más bien el asunto puede estar en las impugnaciones, ¿no? El fraude puede darse en las impugnaciones a través de los organismos electorales. Exactamente, a través de los organismos electorales. Entonces, insisto, a mí me preocupa mucho esa resolución del Tribunal Electoral de decir que la nulidad de las elecciones
No es como lo dice el artículo 41 constitucional, que debe ser menor al 5% el resultado de la elección entre el primero y el segundo lugar. El tribunal ya dijo que no, que si esas irregularidades se presentan con un resultado superior al 5%, también puede nulificarse la elección. ¿Es como preparar la cama o qué? Sí, pues es como estar diciendo, cuidado, ahí va esto. Ahora, yo también quiero ser realista y dejarlo muy en claro ante el auditorio, Jaime. Es muy difícil anular una elección presidencial, ¿sí? Prácticamente en el caso de una elección presidencial estamos ante el dicho aquel que dice palo dado ni Dios lo quita. ¿Por qué? Porque la misma Ley General del Sistema de Impugnación en materia electoral señala que para que sea nula una elección presidencial se deben haber cometido irregularidades graves, que es imposible pensar cuáles que se pudieran dar en al menos el 25% de las casillas instaladas en el territorio nacional, para que tú entonces puedas declarar nula la elección presidencial. Pero lo que sí pueden hacer es declarar nulo el cómputo en un distrito de la elección presidencial y entonces reducir votos al candidato que le corresponda, que va ganando en ese distrito. O sea, sin necesidad de anular la elección presidencial, yo simplemente modifico el resultado de anular distritos en donde va ganando un candidato. Entonces yo en eso no tengo la certeza absoluta de que no ocurra, porque lo que ha hecho el tribunal, haber dado el registro al Bronco, autorizar que se puedan votar con apodos y con acrónimos, y esta decisión, pues a mí me parece que la verdad de ese tribunal puedes esperar todo, definitivamente. A mí me parece que ese tribunal, y digo con todo respeto, yo no quiero aquí menospreciar ni desprestigiar a los organismos jurisdiccionales que merecen todo mi respeto, pero a mí me parece que esas decisiones que ha tomado el Tribunal Electoral pues realmente merecen una respuesta más contundente de parte de que los únicos que lo pueden sancionar, que es el Poder Legislativo, haciéndoles un juicio político para destituirlos. A mí me parece que eso era perfectamente posible cuando le dieron el registro al Bronco. Con evidentes irregularidades. Claro. ¿No? O sea, lo que pasa es que el Poder Legislativo, Jaime, tu tocayo también coincidirá conmigo, y Joaquín, que yo tenga memoria, nunca ha aplicado un juicio político a un miembro del Poder Judicial. Nunca, jamás en la historia de México independiente, el Poder Legislativo jamás ha destituido a un magistrado, a un juez o a un ministro de la Corte por violar la Constitución. Pues grave responsabilidad del tribunal, y qué bueno que lo estamos advirtiendo. Lo estamos aquí poniendo, ¿cómo? ¿no? Para que también se Digo, y sientan para que vigilados. sepa también la Maestro, gente, ¿querías ¿no? comentar algo? Yo creo que coincidiendo con este asunto, o sea, yo creo que no puede ser la ley y los garantes de la ley totalmente discrecionales, ¿no? O sea, como que el criterio no puede ser, pues, hoy me parece que las firmas, con todo y que el INE había dicho, hay estas irregularidades, el tribunal ahora sí que se pasó por encima de la advertencia que el INE había hecho ya, y entonces sí creo que eso es muy peligroso, y además porque si no hay antecedentes previos, en esta elección sí lo hay, ¿no? Y yo creo que eso puede ser muy difícil. ¿Y con qué contrasta? Tú decías hace un ratito, bueno, la elección finalmente está en manos de ciudadanos que se capacitan para. O sea, nadie de los que están en las casillas es un experto en cosas electorales, ni mucho menos, pero la capacitación que se pretende dar, que a veces, híjole, pues sí, pobrecitos, ¿verdad? ¿Cómo les va? Sobre todo en una elección tan copiosa, bueno, pues depende de lo bien capacitados que estén, y cualquier resquicio que se pueda encontrar puede ser causa de nulidad si es que lo llevan a sus últimas consecuencias, y eso tira por la borda el trabajo que se hace desde los institutos y con los ciudadanos que van a estar a cargo del proceso, de la jornada electoral, del conteo, en fin, y yo creo que eso pues sí le vulnera un poquito, ¿no? Ese esfuerzo que se ha hecho, que se ha ido consolidando, justamente que pretendería evitar las trampas, los fraudes así como abiertos, y entonces tienes esta doble cuestión de qué puede pasar con esa discrecionalidad con la que actúa, o la subjetividad con que interpreta la ley el tribunal, y por otro lado, pues no respetar el trabajo de los ciudadanos que se han fletado a capacitarse y van a estar pendientes de la elección en las casillas y en el conteo. Doctor, ¿querías comentar algo? Efectivamente, el fraude en el viejo modelo pues no es prácticamente posible, como no lo fue en ese sentido durante la jornada electoral. Como no lo fue posible tampoco, bueno, más allá de con las consideraciones que se pueda tener sobre el 2006,
Pues hay que recordar que se abrieron todas las casillas impugnadas, que el resultado sí se modificó, pero muy poco. Y si ese se proyectara al resto de las casillas, no hubiera modificado el resultado final. Es decir, no es en la casilla donde se va a hacer el fraude, pero sí puede hacerse durante el proceso y, por supuesto, previo al proceso, ¿cómo? La compra del voto, pero también la coacción. Las llamadas. Están de las llamadas y la desinformación. A todos nos han llamado y la ya, desinformación. a todos nos han llamado. Claro, y Y a los celulares, ¿no? Y clarísimamente contra quien va encabezando. Sí, es decir, claro. Yo no sé cómo el INE no hace nada. es donde, por eso, es a lo que voy. Sí, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Primero, coacción. Los empresarios han estado amenazando a sus trabajadores, algunos los más destacados, bueno, pues obviamente salen en la prensa, pero los empresarios de medio pelo no los vemos. ¿Cómo pueden estar presionando a sus trabajadores? Los sindicatos. Sabemos cómo lo han hecho tradicionalmente para que se vote por su partido. Y lo otro es el terror, que se mete a través de llamadas de las redes desinforman mucho. ¿Adviertes una voluntad del gobierno federal de Clarísimo. hacer todo lo posible por evitar el resultado? Es que ya saben que no van a ganar, pero bajar la votación y tener mayoría en el Congreso. Es decir, van por el Congreso, van por lo que puedan rescatar Sí. de gobernaturas, entonces ahí está perdido. Una de estas llamadas clandestinas, porque no dicen, Eso es no dicen de dónde vienen, dicen, bueno, si ya decidiste por quién vas a votar para presidente, por favor ten en cuenta que es muy importante que haya contrapesos, entonces vota distinto. Así es. Esa es la llamada. Exacto. Entonces, hay toda una serie de acciones ilegales que es imposible que no se sepa desde la autoridad. Es más, solamente, siendo claros, solamente 2 podrían hacer esas llamadas porque están haciéndose a todos los mexicanos. Y más bien yo quisiera a alguien que levante la mano y diga, a mí no me la han hecho. Llama la atención. Entonces, también. O es desde gobierno federal, pues, o claro. es desde Telcel. Desde Telcel, son los únicos dos que pueden desde hacerlo. ellos Son dos. socios. Entonces, Son socios. Oye, pero Slim era amigo de AMLO. no, bueno. Es amigo Slim es amigo del dinero. Del dinero, ¿verdad? Entonces, ¿Quién más? solamente de ahí puede venir. Entonces, ¿a ellos quién los va a investigar, Es verdad? increíble que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no pare no, eso. no, Si ellos exacto. saben quién los A ver, está doctor, haciendo. Exacto. comentábamos el diagnóstico de Integral y decías, me suena ahí como que está muy en contra del voto parejo. Incluso el análisis dice, si se vota parejo hay riesgo de gobiernos locales débiles, De baja calidad. de baja calidad, Y que se anulen los contrapesos. y que el sistema de partidos se altera. Yo creo que no, yo pienso que no comparto ese punto de vista, mira, porque el asunto de los contrapesos, el que tú tengas un congreso de tu partido en forma mayoritaria, digamos, no es garantía de que puedes hacer y deshacer, porque entonces intervendría el asunto de la disciplina partidaria. Y lo que ha caracterizado al partido Morena y al PRD en ese orden que son los partidos más indisciplinados. O sea, no hay ninguna garantía de que los diputados del de Morena le van a aprobar todo a pie juntillas a López Obrador. Pero además, aceptando sin conceder, aunque eso sí fuera, tenemos otros 2 cámaras en el Congreso de la Unión. Va a ser una configuración en la Cámara de Diputados y otra en la Cámara de Senadores. Bueno, las encuestas marcan que Vamos puede a suponer tener mayoría que sí, lo que sí, simple. sí, exactamente, lo que es imposible es que tenga la mayoría absoluta, No. la mayoría calificada, perdón, porque además está prohibido por la Constitución. Pero vamos a llegar a arañar el 60%. Vamos a suponer que no lo creo, va a rebasar el 50%, pero no va a llegar al 60%. Entonces, hay otro elemento que son los controles interórganos. ¿Cuál es un elemento fundamental? 2, en mi modo de ver, para evitar que López Obrador haga y deshaga siendo presidente, es, en primer lugar, los congresos locales. Nada va a garantizar que Morena tenga 17 congresos locales. Si bien le va, ¿sí? Y sin ir a bailar, incluso aunque vaya a bailar a Chalma, no va a tener más de 5 congresos locales, ¿sí? A No ver, va a tener más, de y 9 requiere elecciones- 17. de 9 Puede elecciones ganar 5. locales, Morena va a ganar 5, sí, por eso, pero necesita 17 congresos locales para reformar la no va a tener Constitución. Nadie los va a tener, absolutamente nadie los va a tener, ¿sí? Entonces, además, no puede ganar los congresos locales. Es muy difícil que pueda tener mayoría absoluta, porque ya la reforma que se hizo al 116 constitucional del 2014 prohíbe que haya sobrerepresentación. Entonces, los gobiernos divididos es lo que se va a implantar. Podrá ver que Morena sea el partido más votado y que tenga entre el 40 y el 50% en 5 entidades federativas. Pero tú vas a necesitar 17 congresos locales para reformar la Constitución. Vamos a suponer que los consiga. Hay otro factor muy importante.
la Suprema Corte. Y la Suprema Corte puede anular todo lo que haya aprobado el Poder Legislativo y todo lo que esté ejecutando el Poder Ejecutivo. Así que entonces, esos son los controles, digamos, interórganos. Entonces, no tenemos por qué preocuparnos, pero aparte hay controles interórganos. ¿Cuáles son los controles interórganos? Estoy diciéndolo yo, para que la gente tenga confianza, digamos, no se va a caer México, ni vamos a despertar en el infierno el día 2 de julio. ¿Cuáles son los controles interórganos? Como me viene a la cabeza. La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, que es una dependencia extremadamente poderosa y celosa guardián de que todas las decisiones del presidente se adecuen y estén dentro del marco legal y constitucional. Pero ese se va a renovar, se va Peña y se van los integrantes. No te creas, es un grupo profesional ahí permanente, es un equipo de más de 100, yo no las conozco, deben ser más de 100 personas, abogados de primerísima calidad, que su compromiso es con la constitucionalidad. O sea, la obligación de ellos es hacer que el presidente ajuste sus decisiones al marco constitucional. Sería bien interesante conocer quién está al frente de esa consejería. ¿Quién va a estar? Ahorita el que estaba aquí, ahorita se me escapa el nombre del que era, pero había uno muy poderoso ahorita con el gobierno de Peña Nieto, que era Castillejos. Castillejos, el primo hermano del que quería ser procurador, transformarse de procurador en fiscal, que se me escapa el nombre. El fiscal carnal. El fiscal carnal, exacto. Entonces, esa consejería es muy importante, es una garantía. La otra es lo que hoy se da en llamar la Secretaría de la Función Pública. Luego, aunque también entra como un control interórganos, la Auditoría Superior de la Federación. Sí, vamos, pero esos órganos fiscalizadores pues no han estado a la altura nunca en este país para cumplir su labor de fiscalización. En donde no han estado a la altura es la Auditoría Superior no ha podido fiscalizar nunca el Poder Legislativo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un Tribunal de Cuentas, no una auditoría, ¿sí? Y ya vemos las facturas de Laida Sansores. ¿Por qué? Porque no pueden ir contra ellos porque son sus jefes, son sus patrones. Pero sin embargo sí son perros sabuesos contra el Poder Ejecutivo y contra el Poder Judicial y contra los gobiernos de los estados. Así y aquí estamos hablando del presidente, ¿quién lo va a controlar? Ahí el punto que yo creo que quiere destacar el doctor es infundir el miedo, ¿no? O sea, toda esta campaña ha estado así, aguas porque no hay quien controle a este señor y va a hacer tonterías. Nos quedamos ahí, retomamos al regreso de la pausa este tema del miedo. Regresamos a nuestro último bloque también para ir cerrando y dejar ahí unas conclusiones de lo que viene de este domingo en 8 y lo que va a venir después del 1 de julio en este país, que pues será clave para el futuro de México. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Le dije que era una mesa de lujo para hablar aquí de los escenarios después del 1 de julio. Antes de retomar la conversación con nuestros invitados, escuchemos más de sus opiniones. No, descartado. Vivimos en un país que ya tiene un grado de civilidad bastante amplio. Sí, no creo. Sí, sí me da miedo. ¿Qué es lo que le da miedo? ¿Qué cree que puede pasar? Pues es que como que está muy conflictivo todo, ¿no? Como que se agreden mucho uno y otro. Y pues sí, ya ves que ahora de todo se matan. Claro que yo sí voy a ir a votar y todo, pero sí se dan a veces conflictos en las casillas que sí me da miedo. Y no creo que nomás a mí, a muchas personas. Sí, va a haber algún conflicto. Tantos muertos que ha habido, ¿tú crees que no vaya a haber? Maestro Joaquín, ahí hay quien dice, hay civilidad, no va a pasar nada, pero tú hablabas de este miedo y ahorita veíamos una opinión que habla de eso, que hay como esa sensación de que puede pasar algo el día de la jornada electoral. Yo diría dos cositas a propósito de eso. Infundir el miedo, pues es en función de, sobre todo, digo, a cualquiera de los candidatos, ¿verdad? Si yo estoy de acuerdo con un candidato, te voy a decir que el mío es el bueno y el tuyo es el malo, y que el que va ganando es un peligro para México y ya después le cambiaron y que al rato nos va a hacer como Venezuela, o como Cuba. Dices, ya. Ahora como Trump. Sí, pues eso me da más miedo el loco del norte que el loco que pueda llegar, ¿no? Pero yo creo que también hay una cuestión que aquí es la confianza en la fortaleza ciudadana. O sea, seremos unos ciudadanos tan torpes que llegue el que llegue, llegara el candidato del PRI, del PAN o del PRD, que lo dejaríamos hacer lo que se le diera la gana, por más que nos engañe en la campaña. También los candidatos
Andrés Manuel López Obrador en concreto ha evolucionado, ha entendido que si tiene una imagen de rijoso, pues nadie va a votar por él, los pleitos le costaron muy caros. Se ha llegado a mucha gente con capacidad para ayudarle a entender la parte económica, la parte jurídica del asunto. O sea, no creo que nadie en este país tenga la capacidad para tener un gobierno unipersonal. Sí creo que también es importante ver que pues, las características de algunas personas, y en concreto Andrés Manuel, pues tiene rasgos de personalidad autoritaria, claro que sí. ¿Quién de los que están ahí como candidatos? Pues no la tiene, por eso están ahí. O sea, realmente los que han competido... Anaya se impuso a Margarita, hombre, pues en el propio PAN, donde presumen tanto de las democracias. Oye, Anaya se llevó toda la historia de elecciones democráticas del PAN para la elección presidencial. Presidente, como que si fuera juez o fiscal, hazme el favor. O analgadas, o no sé cómo le va a hacer, ¿verdad? O sea, no es posible que una persona haga lo que se le dé la gana. Quiere mochar manos. Quiere mochar manos. Entonces, yo creo que contra el miedo que muchas cosas que se dicen y se han oído en el ambiente, bueno, pues nos tenemos que quitar el miedo, empezando por cobrar conciencia de que tenemos un papel como ciudadanos electores. Yo puedo ir a elegir a quien me parezca el mejor candidato si tengo información mejor, si en vez de miedo tengo información suficiente y tengo confianza en quienes van a ser mis autoridades, muy bien. Y segundo, pues la capacidad de que el día 2 y de ahí para adelante, pues voy a pedir cuentas de lo que están haciendo, ¿no? Y yo creo que sobre todo los organismos que tienen la capacidad de formular agendas y lo han hecho, comprometan a los candidatos antes de que sean gobierno, pero también a quien llegue al gobierno del país, del estado o de los municipios, a cumplir una agenda en la que los ciudadanos también pueden aportar, ¿no? Doctor Tamayo, a manera de conclusión, ¿qué deja este proceso electoral y qué expectativa hay hacia el futuro y qué contrapeso puede tener la ciudadanía a esta posibilidad y alto riesgo del tribunal electoral que ya pusimos aquí en la mesa? Sí, bueno, mira, primero, esta elección está marcando la posibilidad de un cambio profundo, tampoco un cambio que va a cambiar al país, digamos, de escenario ideológico, ni mucho menos, pero un cambio en todo lo que ha sido la política neoliberal. En ese sentido, me parece que es algo que desde la llegada de Miguel de la Madrid se implantó y Cárdenas no por el fraude del 88, etcétera. Sería marcar el fin de esa época. Podría marcar ese fin, exactamente. Y tendría que pensarse también en que esto pudiera llevar a una profundización democrática. ¿Por qué? Porque López Obrador en la presidencia se va a ver obligado a acordar con el conjunto de las fuerzas para mantener pese a estos rasgos autoritarios de los que hablaba el maestro Joaquín. Los tiene, como dijo Joaquín, cualquiera que esté en la política, y no son rasgos propiamente autoritarios, sino es una tentación que el propio poder genera, ¿no? de autoritarismo. Es decir, si hay instituciones sólidas, si hay una ciudadanía activa, ¿sí? O si hay una sociedad movilizada, pues se frenan esas tentaciones. La tentación más allá autoritaria. De que tenga rasgos o porque no los tenga. Si hay una jornada ejemplar, hay un comportamiento ejemplar de los organismos electorales y Andrés Manuel llega con una amplia ventaja, con un gran respaldo social, esas tentaciones autoritarias pueden crecer. No necesariamente. Creo que el llegar así le implicaría precisamente tratar de sacar adelante una serie de acuerdos con fuerzas que incluso entre ellas estarían confrontadas, ¿no? Entonces esto habla de que la base para llegar es un piso muy reducido, no puede ir mucho más allá porque entonces se vendrían las fracturas precisamente del bloque que lo hizo llegar. Y además seguramente tratará de ampliarlo, ¿sí? El que llega siempre busca, ya llegando, romper con el esquema polarizado y tratar de sumar al menos a los sectores más moderados de los opositores. Lo estamos viendo en Colombia, donde llega un candidato que es el hijo de Uribe, de la ultraderecha, el ¿no? hijo de Uribe. Y que llegando ya prácticamente dejó en la orilla un guerrillero. Así es. Que en la segunda vuelta le ganó. Que precisamente Petro, que se había recorrido mucho hacia el centro, tratando de ampliar su panorama, bueno, fue de alguna manera extrañamente traicionado, digamos, por quienes deberían de haberlo apoyado, como la calle que termina apoyando
a Duque. Pero más allá de eso, el Duque llegando dice, no vamos a echar para abajo los acuerdos de paz, que tan importantes son. Vamos a hacer algunas reformas. Ya no es el discurso de Uribe, ya está rompiendo con Uribe. Dice, no vamos a polarizar, vamos a gobernar para todos los colombianos. Es decir, está lanzando algunas propuestas de entendimiento, por lo menos con algunos de los sectores que apoyaron a Petro, ¿sí? Por ejemplo, con el grupo de Antanas Mocus, porque Fajardo se hizo a un lado, bueno, recoger el propio Fajardo, etcétera, de centro izquierda. Es decir, llegando López Obrador, obviamente que va a lanzar ciertas propuestas para tratar de ampliar sus alianzas, como lo hizo ya en los últimos momentos de la campaña, ¿no? Es decir, con algunos indeseables e impresentables. Exacto. Bueno, e incluso ir a hablar con empresarios absolutamente autoritarios y contrarios a las posiciones de López Obrador que querían imponer en este país. Gracias, seguir doctor. Gobernando, ¿no? Queda claro que para el doctor Tamayo este arroz ya se coció. A ver, para ti. Bueno, Doctor. al margen de eso, quisiera aprovechar este breve espacio para hacer la siguiente reflexión. Yo no creo que los pesos y contrapesos se anulen por el hecho de que el partido del presidente, sea quien sea el presidente y sea quien sea ese partido, sean miembros del mismo partido. Es decir, no por el hecho que un presidente tenga su partido mayoría en el Congreso, por eso es menos democrático ese país. La llegada, a mí me parece que eso es una estupidez. La eventual llegada de Andrés Manuel cancela la posibilidad de un gobierno de coalición como lo estaba ofreciendo la otra fuerza. Qué bueno que lo dices. Yo creo que sí. Yo creo que lo sí. cancela. ¿Por qué? Porque no lo va a necesitar. Pero déjame decirte otra cosa. Es que el gobierno de coalición es una payasada. Y yo te propongo que hagamos un programa sobre eso. Lo hacemos. Y aquí te digo por qué es una payasada el gobierno de coalición. ¿Sí? Pero ahorita, claro, en la realidad mexicana, eso es propio de los países parlamentarios. Y en ningún sistema parlamentario existe ninguna constitución. Solamente en 2 constituciones del mundo, parte de México, existe. En Ghana y Uganda, que son países presidenciales. Fuera de ahí, en ningún lugar del mundo existe eso en una constitución. Y ni mucho menos en una constitución se pone optar. Una constitución no es optativa, es imperativa. Bueno, al margen de todo eso, déjame decirte entonces, el hecho de que el partido del presidente tenga mayoría en el Congreso no significa que deje de haber democracia. Déjame ponerte otro ejemplo. En todos los sistemas parlamentarios del mundo, la regla es que el partido del primer ministro debe tener mayoría en el Parlamento y no por eso a nadie se le ocurre decir que no es democrático. No. Otras son las cosas. Los controles son más y tienen que ver con el diseño constitucional, ¿sí? Y de las atribuciones que tengan los poderes, que por qué partido domina en cada congreso, por favor. Porque entonces sería una estupidez, un sinsentido decir que los países parlamentarios no son democráticos porque el partido del primer ministro domina en el Parlamento, por favor. Quiero nomás recordar una cuestión. Ustedes recordarán también, en el 2003, Vicente Fox hacía una campaña que decía, quítale el freno al cambio. ¿Y qué es lo que quería? Que votaran por él, por la mayoría de él. Entonces quiere decir que cuando el PAN tiene la mayoría, entonces sí hay democracia. Si el presidente es del PAN y el Congreso es del PAN, entonces sí hay democracia. Pero si el presidente es de Morena y Morena domina el Congreso de la Unión, ¿no hay democracia? No, por favor, eso es una tontería. ¿Sí? Yo creo que hizo alusión hace rato, Javier, también al asunto de la institucionalidad. O sea, yo creo que el menor miedo que nos puede dar es que haya instituciones que se han ido consolidando y que más allá de que si tienen mayoría en el Congreso, no, ese llamado fue hasta jocoso, ¿no? Sí, cuando se dio cuenta Fox que no podía meter sus iniciativas, ¿a qué se debe? Pues que tienes que hacer política si no tienes mayoría. Y eso es lo que hay que hacer. Gane quien gane, y si gana López Obrador, pues los que fueron sus adversarios en las elecciones o quienes pueden ser más afines en su programa, pues tienen que negociar, tienen que llegar a acuerdos, tienen que llegar a propuestas, y si convencen y tienen legitimidad, pues seguramente, y las instituciones también son una fortaleza del país, ¿no? La otra cuestión que quiero comentar rapidísimo en 30 segundos es el asunto ese de que gobiernos locales de baja calidad va a haber si ganan los de Morena. A mí me parece que eso tampoco se sostiene. Por favor, políticos de ínfima calidad y preparación hay en todos los partidos, absolutamente en todos, en el PAN, en el PRI, en el PRD, en todos, no nomás son exclusivos de Morena. Muy bien. Doctor Javier Hurtado, doctor Jaime Tamayo, maestro Joaquín Osorio Goicoechea, gracias de verdad por su presencia aquí. Nos llevamos varias conclusiones, ¿no? Yo lo invitaría
a seguir atento a la conclusión de las campañas, que se prepare, reflexione bien su voto, participe el domingo y luego estar bien vigilantes de los órganos electorales que van a procesar todas las votaciones y muy alertas con lo que aquí nos aconsejan, estar echándole mucho ojo al Tribunal Electoral. Le agradezco mucho que nos haya acompañado, que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos aquí el próximo lunes.